Estamos escuchando Rompimos el Molde de Gonzalo Branchiari. Te decíamos que fue una semana picante en lo económico. Yo en El Cronista, el diario donde trabajo, lo bauticé el Lefi Gate, porque fue la extinción de las Lefi. Y algo que pasó que no sé si el gobierno lo tenía en agenda, que es que los bancos decidieron esperar, quedarse con los pesos, ponerlos encajados en el Banco Central y no comprar las LECAPs. Es decir, tenían que desarmar una cartera de LEFIs y comprar LECAPs y prefirieron esperar. O sea, el manejo de la liquidez de los bancos hizo que en la semana hubiera un exceso de pesos en la plaza y que eso provocara primero la caída de las tasas de interés y luego cuando salió el Banco Central a absorber pesos, la suba de la tasa de interés también provocó volatilidad no solo en tasas, sino también presión cambiaria, ¿no? Sí, en un gobierno que viene diciendo estamos aspirando pesos, sacando pesos de la economía, cuando de repente se ve esto, es como, bueno, hubo acá un pifie, ¿qué pasó? Que se les Un error de escapó, hubo un error cálculo. de cálculo, ¿qué fue lo que pasó? Que todo lo que venían haciendo, acá se disparó esta cuestión. Para analizar esto tenemos en comunicación a Emiliano Anselmi, amigo de la casa, él es economista jefe de PPI. Emiliano, buenos días, ¿cómo andás? Lean, Agus, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien. ¿Cómo definirías esta semana? ¿Todo marcha de acorde al plan con lo que pasó con las LEFI? ¿O crees que ahí hubo un error de cálculo del Tesoro y del Banco Central? Yo creo que ya viendo la volatilidad que tuvo la tasa de interés, hubo un error de cálculo. Creo que eso es innegable, ¿no? Si pensamos en la tasa de caución que viajó, ya uno viendo eso, que la tasa de caución estaba en la zona de 25, 28, se desplomó a 12, llegó a estar a 40 en esta misma semana. O sea, pensemos en ese camino, 28, 12, 40. Me parece que ya viendo eso solo, vemos que tal vez eso no era que todo marchaba de acuerdo al plan, que eso no era parte del plan que las tasas se muevan así. Claramente fue un error de cálculo, en principio subsanado por el equipo económico con la licitación de esta semana, licitación ad hoc hecha para los bancos o hablada con los bancos que estaba fuera del calendario. Digamos, no era parte de las licitaciones del Ministerio de Economía ya estipuladas a principio de año. Subsanar el error, por supuesto, ¿cómo se subsana el error? Pagando una tasa de interés sustancialmente más arriba de lo que estaban la tasa de interés que murió, que era la de la LEFI. La LEFI, que era el instrumento sin riesgo precio, esto es una clave. Digamos, todos los bancos podían al final del día descargar en LEFI la liquidez que tenían, que les sobraba, que eso les garantizaba una tasa mínima de 29 TNA, algo así como 33 de tasa efectiva. El gobierno quiso llevarlos a las LECAP, quiso forzarlos a ir a las LECAP, pero eso es un instrumento que tiene riesgo precio, justamente. Cuando vos tenés que remunerar un plazo fijo y fijás una tasa de acá a 30 días, es muy riesgoso tener un instrumento que se mueve todos los días, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál fue el precio que pidieron los bancos para decir, bueno, voy a mirar esta liquidez a las LECAPs y tasas en la parte corta de 48 de tasa efectiva? Estamos Eh, hablando que hace... Sí. en ese juego que hubo, a mí me contaban que hay muchos, no sé si inversores, bancos, que el martes cuando vieron todo lo que estaba pasando, ya se sabía que había una licitación ad hoc, pasaron de LECAP a cauciones a un día, esperando la licitación del miércoles, esperando el premio que pagó el Tesoro en esa licitación, que son tasas muy altas. Muy altas. ¿Cuánta guita se ganó y cuánto perdió el Tesoro en toda esta semana de volatilidad? Y es complicado cuantificarlo, pero vos tenés que pensar que el Tesoro venía pagando hay más o menos unos 15 billones de pesos que tienen los bancos en LEFI. 15 billones. En la primera licitación, la del 10 de julio, limpió 5 billones. 5 billones se fueron a las LECAP licitadas en 10 de julio, que salieron a una tasa más alta que la LEFI, que tenía 33 de tasa efectiva, pero porque se extendió el plazo, ¿no? Pero no tan altas como en la última LICI. Y ahora en esta nueva LICI se absorbieron unos 4,7 billones adicionales y por eso sí hay si querés, una pérdida significativa para el Tesoro, porque pasa de pagar, como te digo, pasó de pagar 33 de TEA de las LEFI y ahora junto de los 4,7 juntó más o menos 3,3 billones en las dos más cortas, que pagaron 48 y 47 de TEA. Es decir, tenés un 15 puntos de tasa real de diferencia que tenías contra lo que pagaban antes con las LEFI. Por supuesto que este es el costo para evitar que se siga, no quiero decir desmadrando, pero subiendo el tipo de cambio, ¿no?
Digamos, este es el costo que hubo que pagar para que las tasas en general de todo el sistema vuelvan a subir y contengan el tipo de cambio, porque el tipo de cambio venía subiendo antes de todo el Leffigate. Esto ya había arrancado el 24 de junio a subir el tipo de cambio. El Leffigate se monta sobre esto y te exacerba el problema y sube más el tipo de cambio. Bueno, el Tesoro sale a salir a subsanar el problema y decir, bueno, va a contener el tipo de cambio desde el lío de las Leffi, digamos, pero si vos mirás el tipo de cambio, no se movió mucho, digamos, pusieron tazones y ayer incluso subió un poquitito, está en 1275 creo el spot. Es decir, contuviste la suba, pero lo del tipo de cambio sigue yendo por un carril aparte y no quiere decir que esté terminada la suba del tipo de cambio, ¿no? Emiliano, buen día, gracias por estar con nosotros. Quiero preguntarte qué opinión tenés o qué ves que puede leer el mercado de esto, teniendo en cuenta que el gobierno venía con un discurso de, bueno, el tipo de cambio flota, que vaya donde tenga que ir dentro de las bandas, nosotros no vamos a tocar nada. De repente también pasa esto y quizás desde el mercado empiezan a dudar y a decir, bueno, ¿está todo tan controlado o no? ¿Está todo marcha de acuerdo al plan o no? En una foto que cada vez parece no estar tan sólida como quizás habíamos visto a fin del año pasado y con las elecciones muy cerca. ¿Crees que estos son, justo recordaba que la semana pasada, no me acuerdo quién, pero había un importante analista financiero cercano al gobierno que decía en Twitter, es muy importante que las próximas semanas el gobierno sea muy cauteloso con la comunicación, muy fino, y parece que esto no estaría en ese marco? ¿Crees que el mercado lo puede leer como diciendo, acá hay algo dudoso y empiece a tener más incertidumbre de lo que está haciendo el gobierno? Yo creo que sí, que hay una mini falla reputacional. Yo creo que si me preguntás, creo que es el primer gran desvío del gobierno en lo que va de la gestión. Tuvimos, creo que tres ruidos. Tuvimos el de julio del 2024, cuando también habían bajado mucho las tasas de interés y el gobierno después salió con el famoso plan de esterilización de pesos, que básicamente lo que hacía es que lo que te compraban en el MULC te lo vendían en el CCL y después te terminaba vendiendo más en el CCL de lo que te vendía el MULC. Básicamente te decía que te intervenía, que con los dólares que compraban en el MULC te intervenía el CCL y eso lo contuvo mucho. El segundo momento de tensión fue el tema del abandono del crawling peg, del cambio de esquema cambiario, de transicionar al cepo, que eso, a ver, ex post salió bien, salió muy bien la salida del cepo y tal vez el ruido que hubo innecesario fue que se anticipó mucho que se iba a cambiar el esquema cambiario. Hubo un par de declaraciones no tan contundentes sobre que la regla cambiaria del tolling peg al 1% seguía, y eso metió mucho ruido en el mercado, pero que después se subsanó, digamos, justamente porque se acordó con el fondo, salida del cepo, digamos, o parcial salida del cepo, llegaron 15.000 millones de dólares y con eso alcanzó. Obviamente, si en ese momento, tal vez, las dudas en la confirmación del calling y la salida del cepo hubiera sido de una semana y no de un mes, el ruido hubiera sido mucho menor. Yo creo que esta es la tercera, y esta creo que es la primera, tal vez, no quiero decir autoinfligida, pero que sí, porque, viste, las LEFI me expiraban el 10 de julio, y vos tranquilamente podías decir, sacamos las LEFI 2 de acá al 10 de julio del 2026, y ni siquiera por los 27 billones que valían las LEFI, por los 15 billones que todos los días estaban teniendo los bancos en LEFI. Los bancos tenían entre 12 y 15 billones en LEFI. Es achico las LEFI, las que tiene el Banco Central sí las canjeó por una LECAP, y después estos 15 billones, una nueva LEFI de acá a diciembre del 2026, y particularmente porque es un momento muy especial, que es, tenés siempre el tema de la demanda de dinero, que tiene un pico estacional en junio, fin de junio, principio de julio, por las vacaciones, pero que después baja, y que después típicamente antes de cada elección tenés la dolarización de portafolios por el típico periodo electoral que tenés todos los años, ¿no? Todos los años que hay elecciones. Entonces, haber hecho justo este cambio en la víspera de una elección, me parece que al menos fue osado, ¿no? Yo creo que bueno, que ellos están subsanando el error, pero creo que el mercado está tomando nota. Creo que es la primera vez que toma nota el mercado, y yo hablando con colegas, con inversores, es la primera vez en la que queda muy claro que hubo un desvío en el plan. Esta vez sí no se puede, viste, argumentar, no, bueno, era de acuerdo con el Fondo Monetario. Acá es algo totalmente propio, porque las LEFI decidieron ellos que expiren, podrían tranquilamente renovar y sacar una LEFI 2. Emiliano, decías recién que la presión del dólar corre por otro carril porque empezó antes que esto. Ahora, de camino a las elecciones, faltan 3 meses. ¿Cómo ves el tipo de cambio que parece haberse estacionado ya no en el medio de la banda, 1.200 pesos, sino un escalón por encima, alrededor de los 1.300 pesos? Gran pregunta, Lean. Sí, yo creo que el tema de las bandas
creo que de jure siguen siendo bandas de 1400, 1440 y la inferior de 980, no sé dónde está, pero que de facto ya la banda inferior no está más en ese nivel, sino que está en la zona de 1250, 1270, porque el Tesoro está comprando dólares a ese precio. Es decir, el Tesoro estuvo comprando 500 millones antes de ayer aparentemente compró otros 300 millones y ayer compró 300 a 1275. Es decir, que las bandas de facto ya son, para mí, son 1275, 1440. No existe más que el dólar vaya a la banda inferior. Y de hecho ayer el dólar sube en las tasas y queda en el mismo nivel. Yo creo que va a haber presión sobre el tipo de cambio, inexorablemente, porque vos tenés la oferta del agro que ahora sí ya se te retira. El lunes se va a liquidar la última parte que te quedaban, las últimas anotaciones de declaraciones juradas de venta al exterior de los exportadores. Así que eso ya no va a estar más, desaparece. Y de acá a de julio a octubre, tenés la suba estacional del turismo, que digamos que el turismo al exterior hace pico en julio y agosto, pico local, por supuesto que el de verano es más alto. Tenés la importación que sigue fuerte, ayer salió el dato de importaciones, 6.400 millones de dólares, eso sigue, por más que la economía está relativamente estancada, sigue a un nivel relativamente alto. Y también tenés la duración de portafolio, digamos, la formación de activos externos, las personas que compraron en el MEP, digamos, en el dólar, no lo que se llama para hacer canje, sino para comprar dólares y dejar depositado en el home banking, 1.100 millones en los últimos 2 meses. Y cuando vos mirás los datos históricos en todas las elecciones, esa formación de activos externos de las personas se duplica y se triplica cerca de la hiperelección. Así que no sería raro esperar que la formación de activos externos de las personas suba a 2.000 millones de dólares mensuales en la hiperelección. Con todo eso combinado y mirás el nivel de tipo de cambio real y decís, esto tiene para ir para arriba, ¿no? Por supuesto, lo que está haciendo el gobierno es intentar contenerlo con la suba de tasas. Te está subiendo la tasa para decirte quédate en pesos. A las personas y a las empresas que pueden comprar dólares, que no son muchas, decirle quédate en pesos, ¿no? A mí me da la película que el tipo de cambio cerca de Sun termina en un nivel nominalmente más alto seguro. Creo que el techo de la banda es 1480 para octubre. No sé si va a llegar al techo de la banda. Eso creo que sería una derrota para el gobierno que tenga que salir a vender dólares en la banda. No creo que se llegue a dar porque antes de que llegue a eso, como decía, bueno, un famoso paper de Dormush, decía que, bueno, cuando en el esquema de bandas, antes de que yo toque ese nivel, hay alguien del sector privado que se pone a vender antes para anticiparse al Banco Central, porque sabe que desde ahí solo tiene lugar para bajar, ¿no? Pero bueno, falta mucho para el techo de la banda. Incluso hoy estamos en 1275, está en 1440, hay un trecho largo todavía. Creo que cerca del techo de la banda, ahí sí se puede activar el mecanismo del carry, pero falta para eso. Y la gran pregunta para el caminante, la persona de pie de la calle y demás, que el lunes vio inflación por segundo mes consecutivo por abajo del 2%, es si todo esto puede tener o no espacio para ir a precios. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Algunos dicen ya no hay más espacio por tema de cómo está el consumo y demás, y va a seguir ahí. Otros no lo están tan seguros. ¿Podría llegar a ver esto un repliegue ahí en la inflación que aumente muy previo a las elecciones también? Yo creo, soy más de la teoría de eso de que no hay mucho espacio para que suba. Digamos que el consumo está frío, la economía está estancada. Cuando hablas con cualquier empresa te dice que no hay lugar para subir precios, que de hecho están buscando reducir costos y achicar márgenes. Digamos, la demanda no está tirando, no está convalidando. Así que me cuesta ver que esta suba del tipo de cambio pueda ser trasladada a precios. Me parece que eso cambió. Hay algo que está empezando a cambiar, que es el tema de un bajo pass-through. Ya lo tuvimos con la salida del cepo, que el pass-through fue bajo, digamos, el tipo de cambio subió 10% y la inflación aceleró de 2,2 a 3,2 un mes, la núcleo, y después volvió a bajar. Me da que hay poco espacio para que suba. Hay que esperar. Los relevamientos de alta frecuencia de la segunda semana de julio te muestran alguito de contaminación, pero alguito me refiero a que en la segunda semana de julio repetiste el 0,5 semanal que has tenido en la primera semana de julio. Y generalmente tenía que haber mostrado un número menor, ¿no? Porque las subas fuertes son siempre en la primera semana. Que en la segunda semana haya sido el mismo número es como que tuviste algo de pase a precios. Pero para mí, a lo sumo, te va a ralentizar el proceso de desinflación, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si dio unos 6 de junio, tal vez vayamos a la elección a votar con inflación de 2,5, pero no hay que pensar en inflaciones del 5 o 6 que supimos tener con otros gobiernos o incluso al principio de este. Así que yo a lo sumo creo que te puede ralentizar el proceso. No veo que vaya a ser una preocupación la inflación de acá en adelante y sobre todo pensando en el límite, ¿no? ¿A cuánto podría llegar el tipo de cambio? 1.440 desde acá, es cierto, es una suba de 10%, pero con un pass-through bajo
¿cuánto vas a meter? Vas a meter 3 puntos porcentuales adicionales de inflación de acá a 3 meses. Es decir, no vas a tener saltos significativos en la inflación. Clarísimo, estamos hablando con Emiliano Anselmi, economista jefe de PPI. Emiliano, muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, Lean y Agus, saludos. Buen fin de semana. Bueno, interesante Chau, chau. la mirada de Emiliano diciendo el dólar va a seguir picante acá a las elecciones. Esto pasa siempre en la previa de un proceso electoral. Ahorristas, inversores intentan dolarizarse por las dudas. Y eso va a implicar que el dólar ya, como decía Emiliano, el piso de la banda subió. Y veremos cómo flota en un piso de la banda más alto. Quizá lo único que tiene para agarrarse el gobierno es esto último de, bueno, no va a pegar tanto en inflación, ¿no? No llegar tan arriba, aunque bueno, también llegar con 2.5 viniendo de 1.5 capaz te genera algo de ruido en octubre. Pero creo que es lo único que el gobierno se va a agarrar de camino a lo que falta. Vamos a escuchar un tema de música y cuando volvamos, la denuncia que sacudió a la City. ¿Cuál es la empresa cripto que fue denunciada penalmente? Y vamos a hablar con su primer denunciante. Quédate.